Buenos momentos tengan todos ustedes. Estoy grabando esto para seguir trabajando lo del diluvio universal. Después de Babel, 200 años después del diluvio, en más o menos en 2200 de Cristo, todas las familias lingüísticas se dispersaron. Una de ellas fue la caucásica, descendientes de Cam. Esta familia caucásica llegó hasta pues muy cerca de donde fue el diluvio, al Cáucaso, ahí a la orilla del mar Caspio y del mar Negro, entre el mar Caspio y el mar Negro, y formó un reino que se llamó el reino georgiano, aunque hubo otros pueblos que también destacaron, sobre todo al norte. Esta zona fue muy convulsionada. Vamos a ver un poco de cómo fueron cambiando de reinos y de imperios constantemente, y pues es zona de paso de muchísimos pueblos y muchos lugares. Entonces se mantiene su idioma, se mantienen sus costumbres, pero ha sido una zona muy convulsionada. Vamos a estudiar un poco la familia caucásica. Recordando las familias camíticas que surgieron después de Babel, en el año 2900 antes de Cristo aproximadamente. Una de ellas, la del haplogrupo G, que también el haplogrupo mitocondrial es el H, o sea, raza semita, totalmente blanca, forma la familia lingüística caucásica. Un ejemplo de idioma es el abjasio o el georgiano. Hay muchos tipos de lengua. Y su lugar de migración inicial es el Cáucaso, a orillas del Mar Negro, entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Las lenguas caucásicas se dividieron en dos grandes familias, la norteña o septentrional y la cardelia, que estuvo al sur. La abjasio-adiguea, la naj y la daguestánica son del norte y dieron lugar a todas esas lenguas que ustedes pueden checar. La más importante de estas yo creo que es la inguesta, la abjasiana, la chechena, etc. En el sur, la lengua que vamos a estudiar o que el pueblo que vamos a estudiar es el georgiano. Y también hay otras familias como la mingrela, la las, la svan. Aunque los caucásicos llegaron a esa zona desde el 2500 a.C. hasta el año 1100 a.C. aproximadamente empezaron a formar su primer reino. El reino de Colchis, así se llamó el primer reino de los caucásicos, a la orilla oriental del Mar Negro. Allí formaron su primer reino que se estableció y estuvo más o menos constante. Eran vecinos de otros pueblos y de otros reinos que no se habían desarrollado muchísimo. Entre ellos los asirios. El Urartu es un pueblo indoeuropeo, los Manai son persas, también indoeuropeos. Estaban rodeados, pues, al sur de indoeuropeos. Se mantuvo bastante firme, inclusive se pudo extender hasta que tuvieron el primer enfrentamiento con los Urartu. Allí empezaron los problemas con el Cáucaso, en el año 700 a.C. aproximadamente. Después empezaron a crecer los asirios, que eran semitas, y los medos, o sea, los persas, pero más o menos no se metían y no llegaban hasta la zona de Colchis. Seguía el reino de Colchis más o menos independiente durante mucho tiempo, ya tenemos más de 500 años de independencia. Pero los persas, o sea, los medos, empezaron a imponerse. Los Mabeotai eran también caucásicos, los legásicos también. Entonces, pero Persia en el año 500 a.C. conquistó el reino de Colchis, conquistó a los caucásicos, se extendió hasta allá y hizo un reino, digamos, sometido a los persas en la zona norte del Cáucaso. Así estaba la situación, los persas dominaron bastante hasta que llegó la contraofensiva griega. La contraofensiva griega con Alejandro el Grande. Este era el imperio Arquemida. Después de
del avance de los griegos, se liberaron otra vez los colchis y los Iberia, que es otro pueblo totalmente caucásico. Los armenios, que son indoeuropeos, estaban al sur. Los pontus, pues, son los griegos, que se enfrentaron con los persas. Esto se mantuvo más o menos así estable hasta el año 150 a.C. Después se dividieron los reinos de Colchis en varios reinos, en varios principados, en la Sica, etc. Pero los romanos invadieron el Cáucaso y conquistaron el Cáucaso y terminaron por imponer el Imperio Romano. Armenia se independizó y se hizo, pues, constantemente pasaba de manos de persas y romanas. Empezando el tiempo de Cristo, los romanos dominaban prácticamente todo el Anatolia y parte del Cáucaso, Iberia, aunque la Sica y las Iraceis y Maiotai se mantenían prácticamente independientes. Iberia era un reino subsidiario de Roma. Para el año 125, Armenia se libera y es parte subsidiaria muy lejana de los persas, pero se mantenía libre. Para el año 200 después de Cristo, Armenia crece mucho el reino de Armenia. El reino de Armenia es el primer reino cristiano del mundo y creció bastante. Bueno, pero por otro lado, Armenia separaba a los persas de los romanos orientales. Mientras dejaban en paz, más o menos en paz, a los caucásicos, aunque los armenios conquistaron Iberia y lo mantuvieron de su parte. Hasta que en el año 350 Persia conquista Armenia. Armenia vuelve a pasar a manos romanas, un reino independiente, luego a manos persas, igual que los caucásicos. O sea, era una situación de guerra permanente y constante a través de los siglos. El imperio sasánida en el siglo V se enfrentaba con el imperio de Bizancio, o el imperio romano de Oriente. Por fin, los caucásicos en el año 500 tuvieron algo de independencia, pero otra vez los persas vuelven a ser un reino vasallo a los de Iberia, mientras que los de la Sica, que son los georgianos, pues pasaban a manos de Roma por ratos y por ratos quedaban independientes. Para el siglo VII, Roma y Persia siguen disputándose las fronteras en Armenia. Finalmente, cuando empieza los califatos de Bagdad con los musulmanes, conquistan toda esta zona, conquistan Persia y se extienden hacia toda la zona del Cáucaso, con reinos vasallos. Iberia y lo que es ahora Georgia quedan en manos de reinos vasallos del califato de Córdoba. Armenia también queda supeditada al califato de Bagdad. Mientras tanto, el Imperio Romano de Oriente se mantiene en constante batalla contra los musulmanes. Finalmente, para el año 900, otra vez los caucásicos alcanzan un grado de independencia importante. Se puede liberar un poco de todas las situaciones, igual que Armenia. ¿Sí? En el siglo, para el año 1000, pues se dividieron en muchos reinos los musulmanes y se pudo consolidar el imperio bizantino. Armenia mantenía su independencia, ¿sí? Pero todo el Cáucaso era subsidiario de Roma o del imperio bizantino. En el año 1058 pasa algo muy curioso. Los turcos invaden la zona de Anatolia. Llegan los turcos, se instalan y derrotan al Imperio Romano de Oriente en una primera batalla y empiezan a formar el Imperio Seljuco. Por otro lado, en Siria
los ayúbidas también estaban trabajando. ¿Qué pasó en el año 1300 más o menos? Se hace el sultanato del Rum. Los selyúcidas, los turcos imponen su acción. En ese entonces llega la Horda de Oro, o sea, los mongoles en el 1200, final de 1300, e invaden todos los pueblos. Georgia logra su independencia, en el norte la Horda de Oro de los mongoles, y en el sur se forman los timúridas. Finalmente, para el año 1400, se empieza a formar el Imperio Otomano en lo que es Anatolia. Se empieza a formar y Georgia alcanza independencia, más o menos los caucásicos tienen independencia, pero empieza a desarrollarse fuertemente el Imperio Otomano. Para 1500, los turcos empiezan a tener lucha con los persas. Mientras tanto, los caucásicos se mantienen más o menos en independencia, hasta que forman un reino vasallo de Turquía. Los turcos logran ganarle a Persia y mantienen su hegemonía. Pero por otro lado surge la potencia rusa. Para el año 1500-1600 surgen los rusos. Y los rusos empiezan a invadir hacia el sur. Y empieza la lucha contra los turcos y contra los persas. Desde entonces, en el año 1700, para el siglo XVIII, los rusos siguen expandiéndose y aprovechan, pero los del Cáucaso siguen siendo vasallos de los turcos y de los persas. Hay una lucha entre persas, turcos y rusos, cada vez más fuerte. Por fin los rusos en el siglo XIX conquistan la zona del Cáucaso. Hay una lucha permanente con los turcos en el Cáucaso. Finalmente, para finales del siglo XIX, los rusos logran apoderarse de todo el Cáucaso y parte de Armenia. Después, con la Primera Guerra Mundial, se hace la Unión de Repúblicas Soviéticas, que establecen ya las fronteras definitivas con Turquía y con el Irán. Pero en 1991, que se desbarata la Unión Soviética, otra vez surge la lucha. Georgia se vuelve un estado independiente ligado con los turcos. Este breve relato histórico nos hace ver cómo esa zona era terriblemente convulsa y estuvo constantemente en guerra. Actualmente, Georgia es una república independiente y así se mantiene desde 1991. Vamos a ver cuánto tiempo le alcanza. Ahora pongo un poco de la danza georgiana, que es una maravilla. Disfruten un poquito y van a disfrutar esto del folclore y de la danza de los georgianos. Es una maravilla de los caucásicos.
Y ahora les muestro un poco de la música popular de Georgia, de las montañas de Georgia. Disfrútenla. La historia de la familia lingüística caucásica se escribe prácticamente toda en la región del Cáucaso. Aunque hay muchos migrantes caucásicos en todas partes del mundo, inclusive el haplogrupo de Otzi, el hombre de las nieves, era del G2, ¿sí? Entonces, muchos migraron de esa zona. Pero los que se establecieron en el Cáucaso han defendido su libertad y sus pueblos. Uno de ellos son los pueblos georgianos. Los pueblos georgianos que, aunque es una pequeña república, mantiene un reino desde tiempos, desde el año 1000 o 1000 antes de Cristo. Esto es importante porque cuando un pueblo lucha por su libertad, a veces la consigue. Y es el caso de los cáucasos, de los caucásicos. Ahora también se define a la raza blanca como caucásica. Es muy característico, los caucásicos son una raza, un fenotipo francamente de raza blanca, no aria. Los arios son indoeuropeos, estos son caucásicos, de familia lingüística es descendientes de Cam por el lado paterno y descendientes de Sem por el lado materno. Pues muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado. Y en el próximo video veremos la última de las familias lingüísticas, la familia Drávida, que se emigraron a la India, y especialmente al sur de la India hasta Sri Lanka ahora. Estudiemos esta última familia jamítica y la última familia de todas las familias lingüísticas que he podido expresar en los videos. Muchas gracias por su atención.